La hija. Qué pena, le quité el micrófono. Discúlpeme, pastor. Ya iniciamos. Ya ahorita hablamos eso, no se afane. El sábado, con mucho gusto, hacemos eso. 5 en punto de la noche del 1 de junio del 2023. Muy buenos días a todos los presentes, a las diferentes personas que nos ven en directo y en diferido. Un saludo cordial. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a iniciar. Bienvenidos todos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la Biblia con mucha alegría, con mucho gusto. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 12. Estamos en el segundo video del capítulo 12. Bueno, iniciemos primero saludando. Lo que pasa es que estoy que desbordo de alegría porque llegamos a este capítulo tan importante después de haber leído juiciosamente, acuciosamente, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y el primer libro de Samuel. Un saludito, Marelvis está entrando. Marlecita, buenos días. ¿Cómo amaneces? Luzdari, ¿cómo amaneces? Livia, Delmira, Manuel, Marelvis, ¿cómo amanecen en el día de hoy? Marle, si eres tan gentil, llamar a Yadira, te agradecería, por favor. Buenos días, Luzdari. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? Bendiciones para todos. Bendiciones. Buenos días. Hola, Marelvis, buenos días. Bueno, ¿por qué estoy contento de llegar a este capítulo? Porque aquí en este capítulo va a suceder algo que va a romper la historia en dos. Nosotros, cuando nos entregan una Biblia, ¿cierto? Lo primero que aprendemos es que la Biblia, lo primero, está dividida en dos secciones, que es Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es cuando recibimos una Biblia por primera vez, cuando no la hemos estudiado, pues por orden está muy bien. Cuando usted lee y aprende la Biblia, ¿cierto? Lo primero que adquiere cuando profundiza es que hay un Nuevo Testamento porque hubo un Antiguo Testamento. Y que ese Nuevo Testamento realmente es el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Que el Antiguo Pacto inicia en Éxodo 19, cuando Moisés baja y les trae la ley. Ese es el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto comienza el Antiguo Pacto termina con la muerte de Jesucristo. El Nuevo Pacto inicia con la resurrección de Jesucristo. Y ahí usted se da cuenta entonces que el Antiguo Pacto es hasta Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que hay una parte de Mateo, Marcos, Lucas, Juan que hace de parte del Antiguo Pacto. Y uno va como aprendiendo. Pero hoy vamos a darnos cuenta que el Nuevo Pacto aparece. ¿Por qué? Por resultado de este capítulo que vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En este capítulo es el capítulo que empieza a romper el Antiguo Pacto. ¿Por qué?
porque ya se dieron cuenta ustedes que ayer estábamos leyendo que el profeta, ¿ves? Se me olvidó el nombre, Natán, el profeta Natán, llega ante David, le dice que un hombre cogió la corderita de su vecino y aunque ese hombre tenía muchas ovejas y vacas, decidió comerse la única ovejita que tenía ese vecino y hacer un guisado para atender a una visita. David, furioso, dice, ese hombre debe morir, oído, debe morir y debe pagar 4 veces. Natán le dice, ese hombre eres tú, que teniendo muchas mujeres y habiéndote dado el reino y siendo el principal, y si querías más podías tener más, cogiste la única mujer de tu vecino, Urías el Eteo, y mandaste a matar Urías el Eteo. Y te va a venir unos castigos. ¿Cuáles son? Va a haber espada en tu casa. Hasta el día de hoy, 2023, los judíos siguen teniendo espada. 2. Voy a levantar el mal desde dentro de tu casa. Y ahí vamos a ver que en el próximo capítulo, terrible lo que viene. 3. Esto lo va a saber todo el mundo. 4. Como hiciste blasfemar a los enemigos, como la gente lo va a saber, y van a blasfemar, ¿sí? El hijo que ha nacido va a morir. Esos son los 4 castigos. Ahora, me llama la atención que el versículo 13, leámoslo. ¿Qué dice, por favor? Los que me ayudan, si son tan amables, voy a mirar a ver aquí si ya estamos transmitiendo en Facebook. A ver si ya está grabando. Sí, ahí está grabando. Ojo. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice, por favor? Segundo de Samuel 5:13. Bueno, aquí es por tiempo, así que si no la encuentran, lo hacemos rápido. ¿Ya? Dale. Segundo libro de Samuel, capítulo 5:13. Sí. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Perdón, yo me equivoqué. 12:13. Qué pena con ustedes. Yo me equivoqué. 12:13. No sé por qué dije 5. 12:13. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás. Bueno, porque aquí hay un punto de inflexión. Porque aquí se quiebra todo. Se quebró el pacto, se quebró todo. Porque cuando leímos, nos dedicamos a leer la Biblia y leemos el pacto antiguo, ¿cómo se remite el pecado? Y me llama la atención que el profeta Natán llega de parte de David, le da a David la sentencia y le dice que no va a morir porque su pecado fue quitado. ¿Qué sucede? Que según el pacto antiguo, la Torá, David primero tiene que morir. Tiene que morir. No hay ninguna excusa. No existe nada a favor para salvarle la vida. Tiene que morir porque primero violó el 10º mandamiento, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni la vaca, el perro, el gato, ni la casa. Codició a la mujer del prójimo. También violó otro mandamiento. ¿Cuál es? ¿Dónde es que están? Oiga, uno de niño le enseñaban los mandamientos católicos, pero recuerden que nosotros estuvimos leyendo
10 mandamientos. A ver, ¿dónde están los 10 mandamientos? Aquí, 10 mandamientos según Éxodo 20. Y no cometerás adulterio. El número 7. ¿Me hago comprender? El 7 y el 10 están violados. ¿Qué decía la ley? La ley dice que si un hombre y una mujer se encuentran en un acto sexual, se llega a saber que tuvieron acto sexual, y ese hombre y esa mujer están casados o tienen mujer o ella tiene marido, deben morir apedreados los dos. Eso dice la ley. Y 500 años se llevaba la ley haciendo, mal o bien se llevaba haciendo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué David no fue apedreado? Y es que lo impresionante es el que le dice que se salvó, es el mismo Dios a través del profeta Natán. Ya tu pecado fue remitido. Un momento, pare ahí. Según la Biblia, en Números capítulo 16, si no estoy mal, Números 16, habla del día de la expiación, ¿cierto? Números 16, vamos a mirarlo un momentico. No, la rebelión, entonces Levítico, Éxodo Levítico 16, habla del día de la expiación, sí. Éxodo 16 dice cómo una vez al año se expía el pecado. Pero también si usted se va a Levítico capítulo 1, 2 o 3, Levítico capítulo 1, 2 o 3, dice capítulo 4, ofrenda por el pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice la ley? Por ejemplo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y de cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, pecó porque no sabía, pecó porque no quería, pecó, pero el problema con David es que David no peca por hierro. David sabía lo que estaba haciendo, lo hizo con dolo. ¿Recuerdan el término dolo? Lo hizo con alevosía, premeditación y ventaja. David tenía que morir. David debe morir. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo mató? Y aquí es donde los que estudiamos la Biblia entendemos el error de muchas personas que dicen que todavía tenemos que cumplir el antiguo pacto, que eso que Dios cogió el pacto antiguo y lo quitó es falso. No, Hebreos 7 es muy claro, en el versículo 11, en el versículo 12, en el versículo 18 y también en el capítulo Hebreos 7 y el capítulo 8, el último versículo, dicen claramente que el pacto antiguo fue quitado y ahora se pone uno nuevo. ¿Por qué? Porque es que hay una promesa de Dios con David. ¿Cuál es la promesa de Dios con David? Capítulo, búsquenlo por favor, capítulo 10 de Segundo de Samuel. El pacto de Dios con David, ¿cuál era? Segundo de Samuel 10, no, ¿dónde está? Segundo de Samuel, capítulo 7, el pacto de Dios con David. ¿Recuerdan ustedes que David dice, le voy a hacer una casa a Dios? Y después Dios le dice, no, tú estás equivocado, yo no necesito habitar en eso, pero bueno, tu hijo me va a hacer el templo, pero ¿sabes qué? Soy yo el que te va a edificar una casa a ti. Capítulo 7, versículo 13. ¿Quién lo lee, por favor? Segundo de Samuel 7:13. Segundo de Samuel capítulo 7 versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 12, léalo por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ojo con esto. Interesante. Ahora, qué pena con su merced.
lea el 11. No, lea el 10, lea el 10. El 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ahora lea el versículo 15, por favor, en adelante. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Ahí está el problema. ¿El problema cuál es? Que Dios hace un pacto con David. Y Dios le dice a David, ¿sabes una cosa? Tu casa va a ser eterna. ¿Sí esa es la palabra que utiliza? Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Y aquí es donde entra el conflicto de los, voy a decir algo con respeto, ¿no? De los fariseos. Recuerden ustedes que los fariseos eran una secta que el mismo Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. El problema de los fariseos no estaba en su doctrina, el problema estaba en su corazón. Entonces, aquí hay un inconveniente. Si Dios mata a David, nunca hubiese nacido Jesucristo, porque Jesucristo viene de parte del linaje de David. Y ya Dios había hecho un pacto con él. ¿Cuál era ese pacto? ¿Cuál era ese pacto? Que le iba a mantener una casa eterna y que su hijo era el que iba a seguir el trabajo. Pero el problema aquí es que el hijo que le va a nacer con Betsabé por el pecado va a morir. Eso es lo que le dice en el capítulo 12, versículo 13 y 14. ¿Están conmigo? Olfa, Juliet, Marelvis, Marle, Ludari, Livia, Edelmira, buenos días. ¿Están ahí? Aquí estamos, ¿Sí? de frente al... Ojo, versículo 13. Segundo de Samuel 12. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, Marle? Segundo de Samuel 12, versículo 13 y 14. La turbina. Samuel, capítulo la turbina. Ya. ¿Qué dice? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nótese algo. Ya David le fue remitido su pecado. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Y aquí es donde yo veo que, primero, recuerdan ustedes que un día David iba huyendo de Saúl y llegó al tabernáculo y se comió los panes de la proposición él con los suyos. Esa es violación de la ley, tenía que morir. Ahora vemos a David que acaba de cometer el peor error de su vida. ¿Y qué pasa? Que Dios decide que no matar a David, pero va a castigar su descendencia para siempre. ¿Se dan cuenta? Aquí el antiguo pacto ya fue violado. ¿Por qué fue violado? Porque primero, para que el pecado fuese remitido, tenía que morir ¿qué? Una víctima. Para que el pecado fuese remitido, debería haber un derramamiento de sangre
para que la sangre de ese animal tapara el pecado. ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio para que se cumpla la ley de Dios? ¿En el Hijo? Sí. Lo que sucede, y aquí hay algo profundo, ojo para no caer en herejías, ¿no? No ahora vayan a decir a alguien, es que la escuela está enseñando que Dios no castigó a David, pero castigó a los hijos y el pecado de David fue castigado en los hijos. No. Pero sí. ¿Cómo así? A ver, en los hijos no. En un descendiente de él llamado Jesucristo. Él iba a llevar todo el pecado de su tatarabuelo. Alguien me dirá, pero un momento, de David a Jesucristo hay aproximadamente 900 años. Bueno, aquí es donde debemos entender que cuando usted lee Apocalipsis, que nos invitamos en la noche a estudiar Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, escribe lo que has visto. Escribe lo que vas a ver, lo que ves, y escribe lo que vas a ver. Y cuando termina el Apocalipsis, oído, cuando se pone el último punto del Apocalipsis, Dios le ha revelado a Juan todo lo que iba a suceder. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy es 2023, 1 de junio, y todavía el Apocalipsis no ha terminado de cumplirse. ¿Qué significa eso? Que ya Dios había visto todo lo que sucedía hoy. ¿Me estoy haciendo entender? Que aunque ya el Apocalipsis está terminado, ya Dios sabía esto que estaba sucediendo. Présteme atención. Y muchas personas no comprenden que para Dios nuestro futuro es un pasado ya. Y esa es la soberanía de Él. Él sabe que su Hijo va a derramar la sangre 900 años después. Por eso le dice, tranquilo que ya tu pecado fue remitido. O sea, yo me encargo de eso. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque tu pecado va a ser remitido, el resultado de tu pecado va a seguir para siempre. ¿Y cuál es eso? Que 2023, la casa de Israel recibe ataque de sus enemigos casi todos los días. No sé si ustedes tienen contacto con páginas en internet de Israel. Y es impresionante ver que en Israel los judíos, por ejemplo en Jerusalén, de repente suena la alarma y sabe que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Así usted se esté bañando, le toca salir corriendo, enseguida suena la alarma a los búnkeres que ellos tienen en sus hogares. Y escóndase ahí hasta que usted por radio escuche la orden de salir. ¿Por qué? Porque en un instante pueden enviar 400 misiles. Los vecinos pueden enviar 400 misiles en un abrir y cerrar de ojos durante 2-3 horas. Y el ejército de Israel a acabar con esos misiles. ¿Me hago entender? Vea, tengo un visitante aquí indeseado. Bueno, eso se está cumpliendo. Y así de fuerte y de largo, digámoslo así, que lleva 3000 años el castigo de David, también es la bendición de Jesús. Por eso cuando hablamos del nuevo pacto, debemos entender que la muerte de Jesucristo, la muerte de Jesucristo espiritualmente no es en la cruz del Calvario. O no sé si estoy hablando bien, es que no quiero caer en una herejía y no me las quiero dar de sabiendo tampoco. Pero es que la muerte de Jesucristo ya está profetizado desde Génesis capítulo 3 versículo 15. En Génesis 3:15, Dios le dice al diablo, tranquilo, que una semilla, un descendiente de Eva, te va a pisar la cabeza a ti y tú le vas a herir en el calcañar. Ya se sabía la muerte de Jesucristo desde Génesis. Éxodo
Jesús es el Cordero que quita el pecado. Levítico, Jesús es el sumo sacerdote que hace el proceso para quitar el pecado. Números, Jesús es la columna de fuego, la nube que va protegiendo al pueblo y lo va guiando. Si usted logra ver, todos los libros del Antiguo Testamento están teniendo que ver con Jesucristo. Y aquí me llama la atención que así por más y más, Dios le dice, tranquilo, no vas a morir, ya tu pecado fue remitido. ¿Qué significa eso? Ya alguien pagó por ti. ¿Cuál si no un animal muerto? Entonces la explicación, ¿cuál es? La muerte de Jesucristo iba a acabar con ese castigo. No con el castigo, iba a tapar ese pecado, iba a quitarlo. Pero así de bonito, de longevo, no sé si utilizar esa palabra, así de eterna es esa bendición, pues también el castigo va a ser así. Y Jesucristo murió hace 2000 años, pero el castigo de David sigue. ¿Ustedes qué prefieren? A ver, hagamos una pregunta. Ustedes, David, ¿qué prefieren? David, te mato hoy y se acabó todo. O David, te voy a dar vida, pero tu casa va a ser arrasada, van a tener problemas tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de aquí para adelante. ¿Qué deciden ustedes? La verdad. ¿Qué deciden ustedes? Se las pongo ahí. A ver, denme una respuesta. Póngale cuidado a esto. Lo voy a matar. Lo mato. Y se acabó el problema. Como lo mato, su sangre se derrama porque, o sea, si usted cometió el pecado, debe morir. ¿Verdad? Y se acabó el problema. O quiere que le dé vida, pero los 4 castigos. 1, tu casa nunca se apartará la espada. 2, tus mujeres se las van a llevar otros, van a ser llevadas por otros hombres y se van a acostar con ellas. 3, ¿sí? Todo Israel lo va a saber. Y 4, ¿sí? Tu hijo va a morir. ¿Ustedes qué dicen? Levánteme la mano uno que diga, listo, voy a morir, para que mis hijos y mis descendencias se salven, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, pero contéstenme, pónganle ánimo. ¿Qué dicen? Olfa, ¿qué dices tú? Manuel, ¿qué dices tú y los demás? Hermano, bueno, yo preferiría el segundo pacto, porque el Señor es misericordioso. No. Qué pena contigo, un momento, Olfa. No puedes hablar del segundo pacto porque falta 1000 años. David nunca supo que iba a haber un segundo pacto ni nada de eso. Estamos en este instante, Olfa. Tu pecado es grande. ¿El tercero cuál es? Ya, un momentico. El primero está en el versículo 10, el segundo en el versículo 11, el tercero en el 12 y el cuarto en el 14. Ahí están los 4 castigos. Olfa, no recuerda que si vamos a tratar de interpretar el texto, no te me vayas al Nuevo Testamento. David no sabía del Nuevo Testamento nada. Estamos aquí en el Antiguo. Olfa, te mato y se acabó, o te doy vida y pagan de aquí a 2000, 3000, 4000 años. Por eso es que dice la Biblia que yo visito, ¿sí?, las generaciones hasta 1000 años atrás. ¿Qué dices tú, Olfa? ¿Qué decir? Hermano, yo pienso de que, bueno, yo preferiría mejor que me dejara viva, ¿no? Porque ahí puede Dios cumplir la ley que Él puso en el primer pacto. Porque si Él lo extermina, no, pues no. Espérate, no. El primer pacto no lo va a cumplir, porque si cumpliera el primer pacto, muere David. ¿Sí me hago entender? David tiene que morir por el primer pacto.
Pero Dios está cogiendo y diciendo, bueno, David, vamos a hacer una cosa. ¿Vives y tus hijos nietos sufren? Mira el sufrimiento. 1, espada en la casa siempre. 2, tus hijos y tus nietos se van a matar unos con otros. 3, tus mujeres van a ser llevadas cautivas, violadas, de todo. ¿Sí? Holocausto nazi. Pues siendo honesto, debería yo de morir, porque yo fui la que cometí el pecado y cómo me voy a arrasar a todo el mundo llevándomelo por delante. Honestamente, pues cada uno debe ser responsable de sus errores. Honestamente sí. O sea, es que hoy sabemos, por ejemplo, ya te doy la palabra, Olfa, hoy sabemos, por ejemplo, que vino Nabucodonosor y arrasó con las mujeres del pueblo, las mató, las violó. Se llevó el pueblo cautivo, 70 años. Hoy sabemos que vinieron los romanos, se hicieron lo mismo. Hoy sabemos que vinieron los alemanes, hicieron lo mismo en el holocausto nazi. Hoy. Dime, Olfa. Hermano David, yo pienso de que no podemos morir porque de ahí es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que estaba esperando. Es que ese es el problema, que, perdóneme la expresión, es que no quiero caer en herejías. Dios tiene una dicotomía. ¿Qué hago si a este le acabo de decir en el capítulo 7 que voy a hacer un pacto con él, que su casa va a ser eterna, que sus hijos me van a servir y que siempre va a haber alguien sentado en el trono de Israel? ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? Es que Pero ahí había un problema. Para Dios tenía un rompecabezas. Un rompecabezas. Pero pues... Sí, un rompecabezas. ¿Sí? Esa palabra es la exacta. Ahí hay un rompecabezas. ¿Qué hace Dios? Difícil de solucionar, porque si lo mata, caray, se acaba, o sea, ¿cómo sigue adelante? Pero pues ganas no le harían falta, ¿no? Pues ese es lo bonito de la muerte de Jesús. Ahí es donde entra la muerte de Jesús. Dios sabe, el Padre sabe que su Hijo va a morir en 1000 años. David no lo sabe. Y tampoco Dios todavía lo va a revelar, porque la revelación fue poco a poco, poco a poco. Por eso es que de aquí en adelante vamos a empezar a leer algo que muchos cristianos deben aprender. Mire, si los cristianos aprendiéramos esto, no seríamos adventistas. No entraríamos en religiones y sectas. ¿Por qué? Porque no hay obra que sirva para redimir los pecados. No hubo una obra. David no hizo alguna obra para redimir su pecado. ¿Se dan cuenta que Dios le dice a David, tu pecado ha sido remitido? Y David, un momentico, pero ¿cómo? Si no hemos hecho el rito de limpieza. Un momento, espere, Natán. ¿Cómo así que mi pecado ha sido remitido? Sí, ha sido remitido. ¿Y el cordero? ¿Y dónde está el toro que vamos a matar? ¿Dónde está el holocausto? ¿Sabe cuál es la respuesta? No, mijo, es que no hay sacrificio para tu pecado. No. Entonces, tiene que venir el Hijo de Dios y morir. Por eso es que me llama la atención gente diciendo, para que tu pecado sea redimido, usted tiene que vivir como pobre. Mire, me está llamando mucho la atención que en internet aparece un disqueteólogo. Por fin lo maté. Un disqueteólogo. Hay otro. Me llegaron visitas. Y hay un teólogo, le llaman el teólogo de la calle, no sé si usted lo ha visto. Y el hombre habla con una propiedad, es un mendigo. ¿Cierto? Habla con una propiedad impresionante. Y muchas personas que lo ven piensan que él es un mendigo y que vive en condición de calle por la droga, por el bazuco, que es una de las sustancias que hace que las personas vivan en condición de calle. La marihuana no tanto, la marihuana puedes vivir en la casa. La cocaína necesitas tener dinero para poder comprar eso. Pero el bazuco hace que la persona se vaya degenerando en su entorno social. Entonces las personas... Dime, Luz Dari. David, ¿y no sería que el Señor esperaba que David dijera, bueno, pago con mi vida?
espere, ya voy para allá, espere, les cuento esto. Y me llamó la atención que este hombre le hicieron una entrevista y le dijeron, un psicólogo le hizo una entrevista, le entregó una Biblia y una cosita de esas con que fuman bazuco. Y él apenas vio eso, dijo, no, quita eso de aquí. Entonces el psicólogo le preguntó, ¿pero por qué? Eso es lo que te tiene aquí. Y él le dijo, jamás he probado el bazuco. A mí me llamó la atención eso, ¿cómo así? Y le empezó a preguntar, ¿por qué estás aquí? Y el hombre le dice, porque yo le hice una promesa a Dios. ¿Cuál? Que para agradarle yo iba a vivir en la calle. Dejó la esposa, dejó los hijos tirados, el nieto, y se fue a vivir en la calle para agradar a Dios. Este hombre hay que mostrarle este capítulo. Para los que dicen, es que para agradar a Dios hay que ponerse falda. Para agradar a Dios no hay que ponerse aretes, no se corte el cabello. Para agradar a Dios hay que guardar el Shabbat. Señores, no hubo nada que pudiese agradar a Dios con David. Ahora, Luz Dari, si David hubiera dicho, yo muero, no nace Jesús. Es que el problema es ese. Pero a ella le fuera agradado a Dios porque era, bueno, al menos... No hay nada que agrade a Dios desde aquí. Nada. Lo único que a Dios agrada es la muerte de su hijo. Un momento, David. Usted nos ha dicho que hay que cantar. Usted nos ha dicho que hay que orar. Sí, pero si su Hijo Jesucristo y el sacrificio de Él no está ahí, no sirve. Por eso, ya le doy la palabra a Manuel. Por eso es mi preocupación. Cuando yo los oigo... Explíqueme eso de otra manera. Ya se lo voy a hablar. Mi preocupación cuando los oigo orar a ustedes. Y Señor, gracias por esto, gracias por aquello, Señor, mi familia. Y no hablan de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. No sirve. ¿Por qué? Porque debe estar la sangre de su Hijo cubriendo todo. Manuel, ¿qué quieres decir? O sea, reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso les digo que primero hay que pasar por el altar del holocausto antes de llegar a la menorá y antes de llegar a los panes de la proposición. Por eso es que les digo a cada rato, aprendan a orar, sepan que si usted no reconoce a Jesús en su vida, su oración no sirve, perdóneme que le diga. Si usted mira a los apóstoles, las oraciones y las predicaciones, lo primero era Jesús crucificado y resucitado. Y de ahí para adelante hable. Manuel. No, mirando del punto de la parte de la hermana Yudari para colaborar en algo, es que David al querer hacer eso, pues ya eso sería humanismo. Ya entraría la parte humana de nosotros. Sí. Porque ya entonces ya lo voy a hacer es por mi propio beneficio y por mi propio bien. Y David va a ser humanista. Póngale cuidado. Versículo 14. Vámonos para el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, o sea, como todo el mundo lo va a saber, eso está en el versículo 12, todo el mundo lo va a saber. Sí. Entonces dice, el hijo que te ha nacido morirá. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Sí? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día el niño murió. Hasta ahí. ¿Cuántos días ayunó David? Juliet, Marelvis, Marle, Edelmira, ¿están ahí? Livia. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto?
Hermanos, vamos a ayunar, sí, de 9 a 12 un sábado. Ay, Señor Jesús. 7 días y 7 noches, oído, estuvo David postrado sobre su rostro en el piso y no se levantó. Aquí se ayunó y no dice cuántos. Ay, mi reina. ¿Qué dice el versículo 18? Ah, ya entendí, sí. A ver, 7 días. Dice el versículo 16, dice, David rogó a Dios por el niño y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos le dijeron, hey, levántese de ahí. No quiso comer pan. Versículo 18, al 7º día murió David. Llevaba 7 días David. 7 días. Y aquí los cristianos de hoy queremos arreglar con ayunitos de 3 horas. ¿Cuánto nos falta para ser David, no? ¿Cuánto nos falta? En ese instante, ahí, a esos versículos, escríbale Salmo 51. Ahí. Versículo 18. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, o sea, se bañó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y ¿qué? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. No guardó luto. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas 7 días, ¿no? Y llorabas. Y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión? O sea, más compasión quiere ¿no? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, o sea, yo voy a morir, mas él no volverá a mí. ¿Se dan cuenta? Ahí entra el Salmo 51. Ahí, en ese lugar. En ese lugar David escribe el Salmo 51. Durante los 7 días empieza David a pensar el Salmo 51 y nace uno de los salmos más hermosos y sobre todo más eternos. Vamos a leerlo. No hay sacrificio para David. No hay sacrificio. Él debe morir. Pero Dios decide tener misericordia de él. Y ahí entra el sacrificio de Jesús, que aunque se va a llevar a cabo 1000 años después, es un sacrificio eterno. ¿Sabe qué significa eso? Desde antes, ahora y después. Sirve para nosotros. Sirve para echar mano de nuestro pecado y decirle, Señor, lo que yo hice fue tan grande que sé que no hay perdón, pero tu Hijo murió por mí. Vámonos al Salmo 51. Luz Dari. Aquí me demuestra una vez más que las lágrimas, los lloros, las oraciones, las flores y todo lo que uno quiera hacer por una persona tiene que hacerlo mientras esté viva, mientras haya esperanza. Pero ya después de muerto, pues coma y regocíguese y relájese porque ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Por eso les digo que la persona que entiende este capítulo no va a caer en sectas y religiones. ¿Por qué? Porque no hay obra que pueda redimir tu pecado.
Y las sectas y religiones te van a decir, usted tiene que tener la falda larga para agradar a Dios. Usted no se puede poner aretes para agradar a Dios. No se vaya a cortar el cabello, mujer, para agradar a Dios. Una pregunta, ¿por qué el legalismo siempre es con las mujeres? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque los hombres no usan aretes. No, pero bueno, ¿y por qué no le dicen al hombre, por qué no hay tantas reglas para el hombre? El legalismo siempre tiene que ver con las mujeres. Salmo 51. Porque el hombre siempre se viste como dice la Biblia, con pantalones. Pero si se pusiera usted una falda y saliera por Santa Marta, pues le irían a decir que eso no estaba bien. No, pero si usted está en Escocia y se pone una falda, está bien. Y si una... Entonces depende de la... se da cuenta que el legalismo no sirve porque cambia. En cambio, la misericordia de Dios no cambia. Manuel, levantaste la mano. Bueno, bien. Aquí hay una congregación donde tienen una regla también para los hombres, es que si no tiene camisa manga larga, si no se pone corbata, si no se pone pantalón, ¿qué? Clásico, no se puede poner pantalón jean, ni suéter, ni nada de eso, porque está en pecado. Y si va para ministrar, tiene que estar tiene que estar metido en ayuno, tiene que estar, en fin, hay una regla también. Y tiene que tener zapatos cerrados. La mujer no puede, el hombre no puede andar no puede salir ni siquiera en pantaloneta, ni en bermuda, ni nada de eso. Sí, señor. Aquí esa congregación está aquí, donde nosotros, bueno, aquí como unos 500 metros más o menos. Sí. Leyes para todos. El problema es que leamos el capítulo 51. Póngale mucha atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está haciendo David? David está reconociendo que solamente Dios es el que puede limpiar, nadie más. Y hay personas que me van a escuchar y que los van a escuchar a ustedes. Y no les van a decir a ustedes nada. Pero los pecados de ellos van a venirse a la mente mientras usted predique. Y si usted comete el error de estarle diciendo a la persona, venga, vamos a la iglesia para que se salve, venga, y no entiende que no. Ir a la iglesia es resultado de ser salvado. Si usted no comprende y entiende que lo que hay que decirle a la persona es que necesita el Espíritu Santo y nacer de nuevo, y nosotros debemos ir por el mundo impartiendo el Espíritu Santo, no vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer es formar organizaciones donde la gente se va a encerrar y ahora el gobierno va a cerrar a esas organizaciones. No sé si ya saben, pero Facebook va a empezar a quitar alabanzas de sus páginas, porque ya hay una demanda donde las alabanzas que hablan de Jesucristo y del pecado son discurso de odio. Ahí les envié un video donde se empezó ya a restringir. Anoche les hago una pregunta: ¿por qué no vinieron? Anoche fueron 2 horas y nos cortaron a la 1:08. Se acabó. La conferencia pasada la borraron también. No entiendo por qué no vienen. Pero es que ya lo sé. Ayer hablé una cosa que nunca he hablado con ustedes. Y nos van a restringir. Y un día ya Google Meet dijo, reuniones más de 1 hora no hay. A partir del 5 de junio se acabaron las reuniones de 1 hora. De más de 1 hora. Quedan de 1 hora. ¿Quieren más de 1 hora? Bueno, entonces tienen que pagar. Ya nos limitaron.
porque la gente no la van a dejar comprender esto. El Señor está levantando personas en el mundo que traen la revelación verdadera, le están enseñando a la gente que no hay sacrificio para tu pecado humanamente hablando. Es un sacrificio divino. El mismo Dios se hizo hombre, se hizo carne y murió en una cruz por nuestro pecado. No hay que subir a Monserrate de rodillas, no hay que hacer mandas, no hay que pagar para que le saquen del purgatorio, como dijo Luz Dari, y ya después de muerto no hay nada que hacer. ¿Y qué está diciendo él? Lávame tú, límpiame de mi pecado. Está hablando el hombre que restauró el culto, el sacrificio en Jerusalén. Está hablando el hombre que trajo el arca, señores. Está hablando el hombre que hizo todo lo posible, se llevó hasta el ejército, se llevó los sacerdotes y trajo el arca. Hizo una tienda para el arca, hasta el punto que Dios dijo, voy a restaurar el tabernáculo de David, pero no estaba hablando de esa tienda. ¿Sabe qué estaba hablando? De esto que está pasando en este capítulo. Presten atención para que vea cómo aquí empieza a hablarse del nuevo pacto. Presten atención. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe qué dijo David? Señor, el problema es que yo estaba de vago y no fui a la guerra. ¿Se acuerdan las clases pasadas? Y en lugar, dice el capítulo 12, versículo 1, en lugar de ir a la guerra, que es el tiempo de la guerra, me quedé durmiendo, me levanté en la tarde y vi a una mujer desnuda. Y aquí es donde empieza la salvación. ¿Sabes cuál es el problema, Señor? Que me gusta la fornicación. El problema es que me gusta la pornografía. El problema es que me gusta el pecado. Y empieza ¿a qué? A reconocer las rebeliones. Hay gente que le dice, Señor, perdóname el pecado, gracias, Señor. Y Dios, espérate, ¿cuál? ¿Qué quieres que te perdone? Y seguimos con las oraciones de 5 minutos. Gracias, Señor, por mi papá, por mi mamá, bla, 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 y chao, hasta luego. Y no entendemos qué es orar. Perdona, reconozco mis rebeliones y reconozco que mi pecado siempre está delante de mí. Reconozco que siempre voy pensando en el pecado. Reconozco que me gusta robar, tramar, ¿cómo se le dice? Estafar. Reconozco desde que me levanto estoy pensando en qué hacer para sacarle la plata a la gente. Reconozco, Señor, mi rebelión. ¿Qué hizo David? Es que David no tiene con qué quitar el pecado. No hay con qué quitarlo. No hay nada en la tierra que te lo quite. Entonces David lo primero que hace es reconocer. Altar del holocausto. Y se los digo con amor, mis hermanos, apréndanse el tabernáculo de David. 86 videos están ahí para enseñar a orar nada más. 86 videos. Y si usted, me gustaría que usted se grabara orando todos los días, se va a dar cuenta que siempre es lo mismo. Y hasta las mismas palabras. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 6, no harás repeticiones. ¿Qué hace David? Espiritualmente, David llegó ¿a dónde? Llegó a la puerta. Ten piedad de mí, oh conforme a tu misericordia. Le está hablando al sumo sacerdote verdadero. Él no fue a buscar al sumo sacerdote que estaba en el tabernáculo que había hecho.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llegó al altar del holocausto. Lávame y más de mi maldad. Llegó al lavacro. Limpia de mi pecado. ¿Se dan cuenta? Yo reconozco mis rebeliones. Llegó a la luz, a la menorá. Mi pecado está siempre delante de mí. Ya la luz le mostró el pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y ternido por puro en tu juicio. En 4 versículos ya llegó a la puerta, altar del holocausto, lavacro y menorá. Y me llama la atención que más de uno se salta, no entra por la puerta, se salta y llegas a los panes de la proposición. Señor, cuida a mi papá, cuida a mi mamá, cuida a mis hijos. Señor, te pido por esto, te pido por mis hijos. ¿Y el resto qué? Por eso digo que esos son oraciones de niños. ¿Los niños sí son los únicos? Dígame mentiroso. Los niños son los únicos que apenas se abre el tabernáculo, ellos pueden salir corriendo de una vez a coger los panes. A ellos no les importa saludar al sumo sacerdote, no les interesa el altar del holocausto. Ellos no saben de eso. Ellos se van de una vez a los panes de la proposición a comérselos. En cambio, el adulto llega y sabe que apenas abre los ojos, abren la puerta, lo primero que tiene que hacer es saludar. Hermano, ¿cómo está? Bueno, vamos a ir los pasos, seamos ordenados. Por eso somos cristianos niños, y Hebreos capítulo 5 lo dice. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tenemos que seguir hablándole de los rudimentos. Del imponer las manos, del perdón de pecados. Todavía hay que hablarles del bautismo, del hablar en lenguas. Todavía toca estarles hablando la primaria. ¿Se dan cuenta? En 4 versículos, 86 videos que les enseñé, ahí están. ¿Qué está haciendo? Reconoció la verdad. ¿Qué está haciendo? Recibe la coraza de justicia. ¿Qué está haciendo? Empieza a tener paz. ¿Se da cuenta? La armadura de Dios. Versículo 5. Y la luz le alumbra tanto que empieza a decir: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué está? Él está entendiendo que ese pecado de fornicación, de adulterio que él tiene, es porque él desde peladito tiene ese problema. Él tiene ese problema. Y muchos que me están escuchando van a comprender el peligro de la pornografía. Por eso es que la pornografía es la empresa más grande del mundo hoy y la que factura más millones. Y la pornografía quiere llegar a los niños. No hay nada más fuerte que dañe el cerebro humano que la pornografía. David salió a la terraza y allá estaba la película. La muchacha bañándose. Y David, eso se llama voyerismo, no sé si usted sabe. Y David, empezó a ver la película, pornografía. ¿Y qué le dice Dios? Es que el problema es que la pornografía tuya no fue solo ahí. Y entonces eso viene desde antes que tú nacieras. ¿Cómo así? Claro. ¿Qué dice el texto? En pecado me concibió mi madre. Ya entienden entonces por qué David, el día en que Samuel llegó a la casa de su papá y le dijo: traiga a sus hijos que voy a nombrar a uno rey, a David no lo llamaron. ¿No ve que no es digno? No es digno de ser rey. Y empezó a entender el pecado. Mira, hay gente cristiana que lleva 40 años en el evangelio y nunca ha podido con su pecado. Siempre anda cayendo en la mentira, en la rabia, en las malas palabras. Nunca ha podido con su pecado. ¿Por qué? Porque no ha llegado al tabernáculo donde la luz le muestra cuál es su error. Siguen como niños. Eche para dentro de una vez.
Claro, Dios te trata como niño. Entonces te da comidita, te da la ropita y te cuida. Y estás enfermito, te da acetaminofén, pero nunca vas a crecer. Ministerio no vas a tener. Y entonces te metes como un niño a un ministerio y terminas en herejías. Terminas siendo guiados por falsos maestros, hablando cosas que no son y levantando una iglesia que tenemos hoy, que hay tantas iglesias y las ciudades cayendo. Tantas iglesias, Dios mío, y las ciudades perdidas. Tantas iglesias y los niños cayendo en las drogas. Y en esas iglesias no se habla de pecado. En esas iglesias no se habla de pecado, se habla de plata. Nunca han tenido un encuentro con Dios. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Díganme, mis hermanos, que ustedes se levantaron y hicieron su continuo sacrificio hoy. ¿Cierto que sí? Si tú no aprendes a tener tu continuo sacrificio, si tú no aprendes a orar en la madrugada a solas con Dios, nunca vas a entender la verdad de Él. Tú amas la verdad en lo íntimo, y allá en lo íntimo, allá donde nadie me ve, a esa hora, 3 de la mañana, 4, donde yo no estoy, que los chinos, que la mujer, que los hijos, que el trabajo, que me llaman, ahí es donde Dios me enseña la verdad. Y ahí es donde yo le digo la verdad. Señor, ¿sabes cuál es el problema? Que tengo este pensamiento, tengo este problema, me gusta esto, y que no lo puedo decir aquí. No es que como es el siervo Santo Santorum, que casi le prenden velitas, entonces los pastores no pueden hablar eso con nadie, y a los pastores nadie les enseña a tener una intimidad con Dios. ¿Ustedes han tenido intimidad hoy? ¿O ya se levantaron y ahorita terminamos y nos tenemos que salir corriendo a trabajar y a hacer cosas? Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí se partió la Biblia en dos. Aquí comienza la verdad. El único que puede arreglar esos problemas es Dios. Nada de lo que tú hagas sirve. Si no está el sacrificio de Jesús en medio de la oración, no sirve. No vas a recibir más allá de lo que recibe un niño. Porque a un niño no le sueltan un carro para que lo maneje. A un niño no le dan una empresa para que la maneje. Entonces Dios necesita poner siervos, y como tú eres un niño, no vas a poder hacer nada. Claro, no hará falta el abusivo que diga que no importa que tú seas un niño, usted tiene perre, que tiene ganas, y lo ponga a hacer cosas. Pero te van a hacer daño. Por eso es que tenemos ahora pastores que se están suicidando. Líderes de iglesia, jovencitos líderes suicidándose. Porque les pusieron una carga y nunca les hicieron entender la verdadera doctrina. Si no mueres y naces de nuevo, no sirve. ¿Sabe una cosa? David se levantó de ahí siendo una nueva criatura. Mañana hablamos de eso. Mañana se los muestro. Los que están en Facebook, Dios me los bendiga, ¿oyeron? Anoche nos cortaron la transmisión. ¿Qué le podemos hacer? Entonces, más tarde subo a YouTube el video completo, que lo tenemos grabado, y lo podemos enviar por Telegram, porque si lo subo a Facebook o lo subo a YouTube, no lo van a borrar. Entonces queda grabado para tenerlo en Telegram. Me envían un mensaje y se los envío. Dios les bendiga a ustedes. Hermano Jorge Freites en Panamá, Dios me lo bendiga. Yo, hermano Jorge Enríquez en Ecuador, Dios lo bendiga también. John Edward Mejía Zapata, Dios le bendiga.